Mis hermanos, muy buenos días. Feliz día del Señor, mis amados hermanos. Para refrescar nuestras memorias, al menos reflexionemos en dos fundamentos bíblicos cuando decimos feliz día del Señor. Uno es que muestra la absoluta y grande fidelidad de nuestro Dios para con nosotros. El que nosotros podamos pronunciar feliz día del Señor significa que hay alguien que ha recibido la gracia de Dios, pero ese alguien también transmite a otro que también ha recibido esa gracia del Señor. Y aunque la mayoría de las personas, o haya un grupo grande de personas que no conozca esta expresión y que mucho menos vea la fidelidad de Dios, aunque eso suceda, este fundamento no deja de ser sólido, contundente y verdadero, mis amados hermanos. Y por otra parte, refuerza todavía más este principio de la fidelidad de Dios. Y es que Dios ha sido tan fiel que han pasado generaciones, hermanos, y ha muerto una generación y ha surgido otra generación. Según la Biblia, pudiéramos hablar de que una generación va en un espacio de 40 años, según la Escritura. Pues pasan 40 años y muere esa generación y viene otra generación. Y Dios mantiene a la iglesia, hermanos. Su fidelidad es tan grande que su promesa ha sido sostener a su iglesia, a su pueblo. Que Satanás va a seguir allí enfrentándola, que Satanás va a seguir atacándola, pero no va a ser Satanás el que venza al final, sino que es la iglesia la que hace retroceder al enemigo. Las puertas del Hades no van a prevalecer, es la iglesia la que avanza. Y aunque tenemos todo el 2025, hermanos, reuniéndonos el mismo grupito, por decirlo de alguna manera, pues el Señor ha sido fiel con este grupito. Y esperamos en el Señor el poder seguir proclamando a Cristo, el evangelio de la verdad, el evangelio que libera almas, que abre los ojos de los ciegos espirituales, que convierte el corazón de piedra en un corazón de carne para recibir los mandamientos del Señor. El Señor ha sido fiel con nosotros y nos ha sostenido. Y algunas veces no agradecemos esto porque lo hacemos con tanta libertad, mis amados hermanos. Pero hay otras ciudades, hay otros países, hay otros pequeños grupos como nosotros, comunicándose por alguna señal o simplemente reuniéndose a escondidas en lo oculto, arriesgando sus vidas, tal vez con la escritura y la palabra de Dios aquí en sus mentes, aquí en sus corazones, porque físicamente no ha podido llegar esta su hermosa palabra a sus manos. Pero el Señor es fiel allí también. Allí también el Señor es fiel. Así es que teniendo estas dos cosas, estos dos elementos, que en sí son uno solo, porque estamos hablando de la fidelidad de Dios. Fiel Dios contigo y conmigo, que nos permite decir feliz día del Señor y tenemos todo un contexto de salvación, de redención para cada uno de nosotros. Y fidelidad de Dios al sostener esta su iglesia. No somos nosotros, mis amados hermanos. Y si hoy somos encontrados, si hoy somos hallados con un corazón reverente, con un corazón agradable al Señor, no son nuestros méritos, es Cristo el que nos ha traído a esta instancia para presentarle al Señor nuestra mejor adoración. Con este preámbulo, hermanos, les invito a que podamos estar de pie. Vayamos al libro del profeta Isaías. Busquemos el capítulo 1 y estemos mirando las palabras en este capítulo 1 desde el versículo 16
hasta el versículo 20. Y encontremos allí la guía para adorar al Señor como a Él le agrada. Una vez ubicados, hermanos, podemos colocarnos en pie, si usted no tiene ningún impedimento, como señal de reverencia al Señor, de que usted está listo, su preparación ha sido grata delante del Señor, y ahora tenemos esta enorme bendición de estar aquí para adorarle y glorificarle. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Pues vengamos, hermanos, pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Recordemos a Cristo, recordemos que Él es santo, que estábamos con muchas manchas, con muchos defectos, pero que en Cristo hemos sido lavados, hemos sido limpiados, se nos ha quitado el pecado. No queremos ser más rebeldes, sino que queremos la misericordia de Dios, no su ira, sino su gracia y su misericordia. Acompáñenme en una oración, mi amada iglesia. Bendito Dios, Padre eterno, Dios inmensamente bueno, Dios totalmente fiel. A ti te alabamos, oh Dios del cielo. Reconocemos una vez más, Padre bendito, que eres tú el creador de los cielos y de la tierra. Pareciera ser una frase insignificante en nuestra oración, Señor, pero cada vez que vivimos, cada vez que vemos la manera como la sociedad se desenvuelve, Señor, en este tiempo contemporáneo, es más significativo que hayan bocas que puedan proclamar y decir que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Y que podamos, Padre bendito, aún darle mayor relevancia a esta obra maravillosa tuya cuando complementamos y decimos que de la nada fueron creados los cielos y la tierra. No había materia en tus manos. No existía el tiempo, Señor, pero a ti te plació darnos un cronómetro. A ti te plació darnos un tiempo de vida. A ti te plació, oh Dios, que en la nada pudieras colocar esta tierra y mostrar tu grandeza, tu bondad, tu amor. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque toda esta creación tuya no tiene imperfecciones. Es en gran manera buena, Señor, toda esta creación. A través de ella le dijiste a todo el mundo, a toda tu creación, que tú eres, que tú existes, que eres verdadero, que observas, que miras, que controlas, que tienes todo en tus poderosas manos, Señor. Pero esto también nos condujo a ir a esa revelación especial, Señor, en donde tu Hijo amado, entonces, se hizo lo más grande para nuestras vidas. Gracias por llevarnos, oh Dios, a Cristo. Gracias porque por medio de tu palabra nos mostraste, Señor amado, que aunque nos creaste para estar cerca de ti, nuestra rebeldía, nuestro orgullo, el deseo de ser igual a ti, Señor, al final nos llevó a una separación que era imposible de volver a unir. Y Cristo fue nuestro puente. Cristo pagando por nosotros.
Cristo yendo a la cruz, Cristo ocupando la peor humillación que fue el poseer un cuerpo humano, tal cual como el de nosotros. Todo para rescatarnos, para venir por lo que se había perdido, para venir por lo que estaba en pecado. Oh Dios, y todo esto por gracia. Todo esto para mostrar tu amor, tu bondad, tu fidelidad. A ti te alabamos, Señor. A ti te glorificamos. Te damos las gracias. Limpia nuestros pecados, Señor. Te lo suplicamos. Limpia nuestro corazón, Señor. Haya en el corazón de gracia y paz en San Cristóbal una iglesia que en verdad quiere adorarte y glorificarte, Señor. Gracias por toda tu bondad, Señor. Permítele a nuestros hermanos que están a la distancia, con deseos de conectarse y también unirse a esta adoración a ti, Señor, con la esperanza de que tú le des el alimento que necesitan sus almas. A ellos ayúdales, oh Dios, otórgales, concédeles un buen tiempo, un buen servicio, Señor, de internet, y que todos juntos podamos unirnos en espíritu, Señor, también para alabarte y glorificarte como solo tú lo mereces y lo mandas y lo ordenas, Señor. A tus pies estamos, oh Dios del cielo. Permítenos alabarte y glorificarte de la mejor manera. En Jesucristo, tu amado Hijo, te damos las gracias. Amén. Y amén. Pues el Señor nos llama, hermanos, y el Señor también nos ha enseñado que la alabanza que a Él le agrada es por medio de ese libro precioso que contiene estas 150 alabanzas. Vayamos a una de ellas en nuestros salterios y busquemos el Salmo 34, hermanos, en nuestros salterios. Salmo número 34. Que nuestros labios bendigan al Señor. Que nuestra alabanza bendiga al Señor. Que nuestra adoración sea solo para el Señor, Rey de Reyes, Dios Todopoderoso. Cantemos juntos, hermanos, unámonos a la melodía a nuestro hermano José Luis. Bendeciré a Jehová todo el tiempo que viviré, su alabanza yo tendré en boca sin cesar. Mi alma se gloriará en el Señor con emoción, y los demás, oh corazón, lo oirán, se alegrarán. Conmigo engrandecer al poderoso Jehová y su nombre de santidad. Alcemos a una voz. Al Señor yo busqué, en su bondad Él me oyó, y al momento me libró de lo que me asusté. Aquel que lo miró fue alumbrado con su luz, y su rostro por su virtud no se avergonzó. Este pobre clamó y lo escuchó Jehová, y lo vino a liberar de lo que lo angustió. El ángel del Señor acampa en proximidad de
aquel que lo teme en verdad y es su defensor. El que bueno Jehová, dichoso quien confía en él, sus santos temen a Dios fiel, nada os faltará. Pasa el león y tiene gran necesidad, mas al que lo teme en verdad, no falta bendición. Oh hijos, oídos, su temor hoy voy a instruir, que hombre desea vivir tiempo del bien de Dios. Guarda de la maldad, de engaños tu boca hablar, y tú apártate del mal, busca y lejos de paz. Los ojos del Señor mirando los justos están, sus oídos escucharán al de ellos clamor. La ira del Señor es contra los que hacen mal, para de la tierra cortar de su nombre mención. Mas el justo clamó, lo libra Dios de turbación, cercano al roto corazón, al contrario el salvó. Mucha es la aflicción que el justo en la vida verá, mas de todas lo librará el potente Señor. Guarda con atención los huesos de todo su ser, ni uno se va a romper por su fiel protección. Alma lo matará, sus pecados y su maldad. Quien odia al justo será condenado al final. Redime Jehová el alma de su servidor, y quien confía en Dios no condenado será. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Qué maravilloso salmo para ver la fidelidad absoluta de Dios. Vayamos, hermanos, a nuestra lectura pública del Antiguo Testamento. Estamos en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías. Hoy avanzamos en el capítulo número 13. Jeremías, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua.
Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí por segunda vez palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y ve al Éufrates, y escóndelo allá en la cavidad de la peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que al cabo de muchos días me dijo Jehová, levántate, y ve al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quieren oír mis palabras, que andan en la dureza de su corazón y van en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse a ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fueran por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás pues estas palabras, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, todo odre se llenará de vino, y ellos te dirán, ¿acaso no sabemos bien que todo odre se llenará de vino? Entonces le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, y a los sacerdotes y a los profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré, el uno con el otro, los padres con los hijos, juntamente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os ensorbezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esparciréis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Pero si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente deshaerán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue llevado cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria cayó de vuestras cabezas. Las ciudades de Negueb fueron cerradas, y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue deportada fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Qué dirás cuando él te visite? Porque tú los enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti, ¿no te vendrán dolores como a mujer que da a luz? Y cuando digas en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu iniquidad fueron descubiertas tus faltas, sufrieron violencia tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Por tanto, yo los esparciré como tamo que pasa con el viento del desierto. Esta es tu suerte. La porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí, confiaste en la mentira. Pues también yo descubriré tus faltas delante de tu cara y te manifestará tu vergüenza, tus adulterios y tus relinchos, y la maldad de tu fornicación sobre los collados, y en el campo todas tus abominaciones he visto yo. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás limpia? ¿Hasta cuándo tardarás todavía? Amén. No juguemos con el pecado, hermanos, o se encenderá la ira del santo y nos pondrá a prueba y nos hará pasar por el valle, por la sombra, por la muerte. El Señor nos ayude a mantenernos fiel. Respondemos cantando, amados hermanos, en el Salmo 136, y cantamos una primera porción del versículo 1 hasta el versículo 13. Cantamos de nuestros salterios al Señor en el Salmo 136.
una primera porción que va del versículo 1 hasta el versículo 13. Alabemos, hermanos, a nuestro Rey de Gloria, a nuestro Dios Todopoderoso, juntos. Alaba a Jehová, porque es bueno siempre, ¿verdad? Porque para siempre es la misericordia de Él. Alabad con vuestra voz al de los dioses el Dios, porque para siempre es la misericordia de Él. Alabad y dar honor de señores al Señor, porque para siempre es la misericordia de Él. Al solo que llega a ser maravillas de poder, porque para siempre es la misericordia de Él. Al que con sin fin saber a los cielos dio el ser, porque para siempre es la misericordia de Él. Al que la tierra tendió sobre las aguas que creó, porque para siempre es la misericordia de Él. Al que creó la excelsitud de lumbreras que dan luz, porque para siempre es la misericordia de Él. El sol para alumbrar el día con su brillar, porque para siempre es la misericordia de Él. Lunas y astros para guiar la noche con su alumbrar, porque para siempre es la misericordia de Él. Al que a Egipto hirió en primicia y esplendor, porque para siempre es la misericordia de Él. Al que sacó a Israel de en medio del pueblo infiel, porque para siempre es la misericordia de Él. Con mano fuerte y brazo es su extender, porque para siempre es la misericordia de Él. Aquel que dividió al mar Bermejo en dos, porque para siempre es la misericordia de Él. Alabamos, oh Dios, tu santísimo nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos has mostrado lo infinitamente bueno que tú eres, Señor. Oh Dios del cielo, este canto se lo dejaste a tus hijos, Padre bendito, cada vez que los enviabas a la batalla. Era cantado. Infundías, oh Dios,
de aliento y de confianza a tu pueblo. Gracias, Padre bendito, porque hoy recuerdas a nuestra alma que para siempre es tu misericordia, Señor. Qué misericordia tan grande has tenido para con nosotros, que en medio de tanta violencia, Señor, que en medio de tanta inseguridad, hayas cuidado de nuestras vidas. Como en la promesa tuya, Señor, en el Salmo 121, Señor. Guardas nuestra salida y nuestra entrada, Padre bendito y Padre eterno. Solo porque es para siempre la misericordia tuya, Señor. Gracias. Porque a veces somos irresponsables, Señor, y no cuidamos de nosotros. Andamos por cualquier lugar, Señor. Pero tú estás allí para guardarnos y cuidarnos. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Padre bendito, porque cuando miramos a Cristo, miramos la cruz del Calvario y miramos nuestra condición, Señor, nos damos cuenta que tu misericordia es para siempre, es grande, es abundante, Señor. Gracias, porque hoy nos unimos en una oración de alabanza y de reconocimiento a la bondad tuya, Señor, porque has rescatado nuestras almas. Tu Espíritu Santo nos vio a comprender nuestra esclavitud, Señor. Una esclavitud heredada por nuestros padres. Una esclavitud, Señor, que había sido conquistada por el pecado. Y que a su vez, oh Dios del cielo, convirtió nuestra vida en una deuda inmensa, impagable. Y debió venir nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él tú nos mostraras tu misericordia eterna. Oh Dios del cielo, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por darnos discernimiento, Señor, para cantar estas verdades tuyas, para alentarnos, Señor, para que nos des más pasos fuertes y firmes para seguir adelante en medio de tanto miedo que produce esta sociedad y que el príncipe de las tinieblas gobierna, Señor. Oramos, Padre bendito, por tu iglesia amada, en cualquier rincón de este planeta, Señor, para que tú la guardes, tú la fortalezcas. Oramos, oh Dios del cielo, de manera específica, por el lugar en el que tú nos has puesto, Señor, por el presbiterio que tú nos has regalado y nos has concedido, por nuestras iglesias locales, Señor, sus ministros, sus ancianos, los varones, oh Dios, que se entregan a ti para servirte. Recordamos a nuestros hermanos en Rovira, en Bogotá, en Bucaramanga, en Maracaibo, Señor, en La Grita, a nuestros hermanos en México, a nuestros hermanos que fraternalmente compartimos con ellos. Ten compasión de ellos, acuérdate de ellos, Señor. Y gracias, porque tu fidelidad es tan grande que hoy podemos cantar de tus maravillas y tus grandezas. A ti te alabamos y te glorificamos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Para alentar a toda la iglesia, voy a decir lo siguiente. Es bueno que recordemos que por segunda vez es la segunda vez que ahora estamos leyendo públicamente el Nuevo Testamento. El Señor nos ha concedido a través de todo este tiempo, mis amados hermanos, leer todo el Nuevo Testamento. Aún no hemos leído todo el Antiguo Testamento.
Pero esto me anima y me motiva a decirles, mis amados hermanos, así como iglesia tenemos la lectura pública y podemos darnos el gozo de que el Señor nos concede leer toda la Biblia, también haga un compromiso de leer toda la palabra de Dios, mis amados hermanos. Leamos en nuestras lecturas personales, privadas. Les animo a que leamos toda la Escritura. Mateo capítulo 2, leemos en esta mañana para la alabanza del Señor y para la edificación de nuestras almas. Mateo 2. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, partieron a su tierra por otro camino. Y después que ellos partieron, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus términos de 2 años para abajo, conforme el tiempo que había indagado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no están. Pero después que murió Herodes, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Y cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá. Mas avisado por revelación en sueños, se fue a las regiones de Galilea. Y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Amén. Qué precioso capítulo. Y se cumplió tal cual como Dios lo había anunciado por medio de los profetas. Contundente, nos llena de esperanza, hermanos, de consuelo, de que todo está en las manos de Dios, todo Dios lo gobierna y todo se hará tal cual como Dios lo ha dicho. Y aunque el malo, hermanos, produzca mucho daño, aunque el malo prospere en sus ideas, el malo de Herodes creyó que iba a matar al niño, pero no le importó la vida de todos esos otros niños inocentes. Cuando el malo se enfurece y va en contra de los preceptos de Dios, hermanos, abusa con su fuerza y con su poder, causa daño y dolor, pero eso no significa que el malo se saldrá con las suyas. El malo, el perverso, el que tiene un corazón engañoso,
aunque crea que va a prosperar, pronto le llegará la justicia divina del Dios Todopoderoso, que todo lo examina, que todo lo escudriña, que todo está delante de sus ojos. Y por eso nos alentamos, y por eso confiamos, y terminamos cantando, hermanos, el Salmo 136. Para la gloria del Señor, para el consuelo de nuestras almas, para que nuestra fe crezca, mis amados hermanos, cantamos al Señor. Desde el 14 hasta el 26. Y nos preparamos también para recibir la porción de la palabra del Señor, la que nos edifica, la que necesitamos, la que es expuesta por vasijas de barros, pero que es la poderosa palabra del Señor. Cantemos juntos, hermanos, la segunda parte del Salmo 136, desde el 14 hasta el 26. Hizo pasar a Israel por el corazón de él, porque para siempre es la misericordia de él. Y en el mar arrojó a la armada y Faraón, porque para siempre es la misericordia de él. Al que fiel pastoreó por desierto a su nación, porque para siempre es la misericordia de él. Al que en batalla entró y a grandes redes hirió, porque para siempre es la misericordia de él. Y muertos hizo caer a reyes de gran poder, porque para siempre es la misericordia de él. El primero que cayó, el rey llamó Rehoseón, porque para siempre es la misericordia de él. El que cayó sin tardar, también, oh rey de Basán, porque para siempre es la misericordia de él. Y de ellos vino a dar la tierra en heredad, porque para siempre es la misericordia de él. Diola en heredad a Israel, el cual es su siervo fiel, porque para siempre es la misericordia de él. Él en la fatiga atroz de nosotros se acordó, porque para siempre es la misericordia de él. Y nos rescató al final de nuestra enemistad, porque para siempre es la misericordia de él. Da sin falta de comer a todo viviente ser, porque para siempre es la misericordia de él. Al Dios de los cielos, gloria, su gran nombre es Jehová, porque para siempre es
la misericordia de Él. Gracias, buen Dios, por darnos aliento. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Concédenos, Padre bendito y eterno, tener oídos frescos, Señor. Tener el control sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente, sobre nuestro cansancio, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera de que seamos unos oidores completamente atentos a tu consejo, Señor, a tu palabra, a tu exhortación, al ánimo, Señor, a la vida que tiene tu palabra. Oh Dios, concédenos este precioso momento, y no solo a los que estamos acá reunidos presencialmente, sino a todos mis hermanos que hayan podido conectarse, Señor, y que gocen de este servicio, Señor, de Internet, para poder escuchar de tu poderosa palabra. A tu fiel cuidado, Dios, nos dejamos. Obra en nuestras vidas, sosténnos con tu fuerza, Señor. Nosotros nos cansamos, nos debilitamos. Necesitamos de ti, de tus fuerzas, oh Señor amado. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Ya es muy común escuchar a las personas decir, yo no veo noticias porque más miedo me da. Yo prefiero estar alejado de las noticias porque como que me produce más inseguridad, más miedo todavía del que ya pudiéramos tener. Y es muy triste ver cómo una persona se levanta de un vagón, de un vehículo andando y se va encima de una joven completamente indefensa, saca su arma y se va sobre esta muchacha. Y a pesar de que hay personas que de pronto pudieran hacer algo, hay un absoluto desdén, ¿no? Una poca solidaridad de las personas. O de repente ver sentado a una persona frente a muchos jóvenes y que de la nada surja un disparo y que este disparo provoque la muerte de un joven de 31 años con dos pequeñas hijas. Dejar así huérfanas, dos niñas, sin un esposo, sin un padre, sin un sacerdote. Un hombre que, por cierto, fue en algún momento entrevistado. Se le preguntó, ¿y qué quieres que se recuerde de ti? Mi fe inquebrantable en Jesucristo, dijo. Y aunque habían algunos principios bíblicos y aunque este hombre de repente veía al Israel físico como el Israel que Dios iba a rescatar, creo que cada mensaje de este joven de 31 años, simpatizante del gobierno de Donald Trump, sencillamente dejó un mensaje claro: sin Cristo no somos nada. Y a donde quiera que vayamos, nuestro miedo nos va a acompañar si no tenemos a Cristo. Esta es la sociedad en la que vivimos. Por eso te preguntaría yo en esta mañana, ¿conoces tú el lugar más seguro del mundo? ¿Nos atreveríamos a decirle a alguien, ve a ese lugar que es el más seguro, donde no te va a pasar absolutamente nada? Y tal vez si estás muy atento y hoy nos hacemos muy espirituales, quizás una de las primeras respuestas que podamos dar es, claro, el cielo. Ese es el lugar más seguro, me responderías. O pudiéramos responder, yo creo que es el cielo.
El rey David en varias ocasiones huía a los montes. Y es que para ese tiempo y para ese momento, esos montes cercanos al desierto era el lugar preferido para huir. Especialmente cuando la vida era la que estaba en riesgo. Tú y yo, mi amado hermano, podemos explorar y volver a recordar y ir a los libros de Samuel, especialmente en el primer libro de Samuel. Por ejemplo, el capítulo 23, el versículo 17, dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y todo el contexto del primer libro de Samuel, capítulo 23, usted va a darse cuenta, hermanos, de que David tenía un tremendo temor, estaba asustado, tenía miedo David, y por eso se fue a los montes. Aprendió a vivir cerca del desierto en los montes, David. Era la manera más fácil para escapar en esos tiempos. ¿Cuál es la manera más fácil ahora de nosotros escapar, hermanos? Bueno, ahora tenemos muchísimas posibilidades. El psicólogo, wow, él me puede ayudar. Voy a escaparme hacia el psicólogo. Ausentarme del problema. Wow, esa es una forma de escaparme. Quedarme tranquilo, no decir nada y esperar. Hay muchas formas de ahora escaparnos. Todos tenemos miedo. En algún momento de nuestras vidas nosotros tenemos miedo. David no solamente mostró miedo delante de Saúl, sino que David también tenía miedo y tuvo mucho miedo cuando se dio cuenta que pecó contra Dios, trasladando el arca del Señor como a él se le antojó. Y entonces el capítulo 6 del segundo libro de Samuel nos relata y nos dice, y David temió a Jehová aquel día y dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Pero ¿sabe que había un poco de soberbia? Había un poco de enojo, de rebeldía hacia Dios. Porque luego usted lee todo el capítulo y va a encontrar que dice que hasta David se enojó con Dios. Porque esos muchachos estaban queriendo hacer algo bueno. Pero es que no basta solamente la intención, la desobediencia, la desobediencia. Y hago una pregunta aún más atrevida. Hablando en este contexto, ¿hay un lugar más seguro en medio de una situación en donde podemos encontrarnos con algo que produce miedo? ¿El Señor Jesucristo tendría miedo? ¿Tuvo miedo en algún momento el Señor Jesucristo? Cuando tú miras toda la Escritura y entiendes y comprendes que la naturaleza del Señor Jesucristo eran dos en una, y que tú no puedes levantar la mano aquí en esta mañana para decir, yo soy José Luis Cobarqui, jamás he tenido miedo en mi vida. Está mintiendo, es un engaño. El Señor Jesucristo, en esa naturaleza de un humano como tú y yo, tuvo miedo. Tuvo un gran temor, especialmente la noche de su crucifixión, en el huerto de Getsemaní, donde él experimentó una gran angustia. Pero preguntémonos, ¿miedo a los hombres? No. ¿Miedo a las lanzas? ¿Miedo a los latigazos? ¿Miedo a la corona de espinas? No. ¿Miedo a los gladiadores que estaban rompiendo su cuerpo, moliéndolo? No. Un solo miedo tenía el Señor Jesucristo, y era saber que el cáliz de la ira de Dios iba sobre él.
La gran diferencia entonces. Porque David, un hombre pecador, entonces le tuvo miedo a sus enemigos, le tuvo miedo a Saúl, le tuvo miedo a Absalón, le tuvo miedo al rey. Algún rey le tuvo miedo en ese momento en el que usted recuerda. El rey lo miró y dijo, este es el que yo estaba con ganas de cazar. Y entonces David tuvo que hacerse el loco, balbucear, botar babas. Y el rey dijo, a diferencia de Cristo, Cristo no le tenía miedo a los hombres, Cristo no le tenía miedo a las circunstancias, Cristo tenía angustia y temor. El Señor Jesucristo dijo de esta manera, otra vez fue por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo que Lucas nos relata, hermanos, después de la tercera vez, porque en la tercera vez que Cristo va a orar, a hacer lo mismo, lo hizo la primera vez, le dijo a sus discípulos, espérenme aquí, un pequeño grupo estaba aquí más cerca, el otro grupo estaba más lejos, fue y oró, los encontró durmiendo, les dijo, levántense, fue a orar nuevamente, y a la tercera vez les dijo, levántense, ni siquiera la compañía de sus discípulos. Estaba completamente solo. Pero Cristo encontró el lugar más seguro, el refugio más seguro que era su Padre. ¿Tienes miedo hoy? ¿Estás con miedo hoy? ¿Qué te produce miedo? ¿Que mañana no puedes comprar carne? ¿Qué te produce miedo? ¿Que mañana te atracan? ¿Qué te produce miedo? ¿Que puedes ir al banco a retirar la pequeñísima fortuna que tienes y te atracan y acaban con tu vida? ¿Qué está produciendo miedo, mi amado hermano? En ti. Conocemos el miedo. Es más, la escritura está tan llena de la expresión no temas. Los estudiosos de la Biblia dicen que en sus diferentes modalidades el no temas aparece al menos 365 a 367 veces en las escrituras. Como para que el creyente decida decir, tengo que cada día decir, no tema, no tema, no tema mi alma, no tema mi alma. Y tenga que recurrir a eso porque mucho miedo tenemos. Y necesitamos de un verdadero refugio. Cristo es el refugio seguro cuando usted y yo tenemos miedo. Cuando usted y yo estamos enfrentando a Satanás. Cuando usted y yo estamos enfrentando las situaciones difíciles. Cuando usted y yo estamos en medio de las pruebas. Allí está el Señor. Cuando los poderes del mal barren con todo. Muchas veces nosotros queremos escondernos en la desesperación, queremos escondernos en las lágrimas, queremos escondernos en nuestros psicólogos, queremos escondernos en las posibilidades que nosotros tenemos, en nuestro pensamiento. Esto puede llevarnos a una mala decisión y a olvidarnos de la obra que Dios quiere realizar en nuestras vidas. La mayoría de estas veces no es correcto huir y no es correcto buscar otro escondite y otro refugio que no sea Cristo. Debemos de recordar una y otra vez que nuestro Dios es un Dios que es justo. Él está en el trono, en Él tenemos el lugar más seguro para escondernos. Y toda esta introducción, hermanos, nos lleva a lo que esencialmente tenemos en el Salmo número 11. Acompáñenme, por favor, al libro de los Salmos y sigamos esta serie y encontremos este gran mensaje y este gran título, Cristo, el refugio seguro cuando tú y yo tenemos miedo. No hay un mejor lugar en el mundo para escondernos y que nuestro miedo pueda desaparecer. Salmo, el capítulo 11. La primera verdad que encuentro aquí es que tú y yo enfrentamos todos los días de nuestra vida nuestra fe contra nuestro miedo. La cotidianidad
tuya y mía es que tenemos algún miedo. Algunas veces está ahí guardado y lo que sea, pero ese miedo es enfrentado con nuestra fe una y otra vez. Mira como dice David, versículos 1 y 2. Salmo capítulo 11, al músico principal, salmo que es de David. Me llama la atención que la Reina Valera 60 tiene como título, y no es colocado aquí en esta revisión, en esta traducción, porque no pertenece a un título original de las Escrituras. Si no aparece en nuestra última versión que nosotros tenemos, es porque este título que aparece en la versión 60 fue agregada después como un título, pero que no pertenece a los originales. El refugio del justo, sin embargo, tiene mucho que ver con lo que hay en el contenido del Salmo. Pero en la versión 60 usted va a encontrar ese título, el refugio del justo. Sin embargo, como está traducido acá es Salmo 11, al músico principal, Salmo de David. Y David exclama y dice, en Jehová he confiado. Preste atención a la pregunta que él hace. ¿Cómo decís a mi alma, escapa vuestro monte cual ave? Porque aquí los malos tensaron el arco, dispusieron sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Hermanos, normalmente cuando tienes miedo, ¿cómo actúas? ¿Con fe, con confianza? ¿Recuerdas al Señor? ¿O en medio de ese miedo no logras ni pensar, ni acordarte de las promesas de Dios, ni de quién eres hijo? Y actúas alocadamente. Fe o miedo es lo primero que presenta el salmista. Y en este caso estamos yendo a David. David está diciendo, en Jehová he confiado. Y luego, como que conversa con algunos consejeros que tiene cerca. Si nota lo que es la pregunta, David no estaba solo. David había estado recibiendo consejos. Y entonces a esos consejeros les dice, ¿cómo decís a mi alma, escapa a vuestro monte cual ave? Escapa a vuestro monte cual ave. ¿Cómo si yo ya te di una decisión? Lo más probable, hermanos, es que en una de esas huidas de David, David siente amenaza contra su vida, está en esos montes, Saúl lo está persiguiendo y tal vez ese sea el contexto más apropiado para el Salmo 11. Entonces David está consciente de que su vida está en peligro, está amenazado de muerte. Sin embargo, David reflexiona y dice, no es suficiente. Me puse a investigar qué aves escapan a los montes. Hermanos, la creación de Dios es tan infinita y tan grande. Hay unas aves para el ojo humano y la estética y todo lo demás que son demasiado feas y hasta el nombre es feo. Y hay una de esas aves que se escapan a los montes, que incluso tienen un canto que es parecido a esos mitos, ¿no? De que es la bruja la que está cantando y la que espanta y que se parece al canto del niño que se desapareció y no sé qué cosas. Pero sí hay aves que cuando se ven en peligro se escapan. Incluso hay un ave que debido a que está como muy temerosa, ni siquiera hace un nido, sino que coloca un solo huevito en un arbusto seco, lo coloca allí, lo coloca de manera vertical y lo está cuidando. En la mañana sale y luego en la noche viene a incubarlo y luego de que nace ese, y coloca un solo huevito. Cuando nace, como no tiene nido, tiene que acomodarlo entre sus patas y ahí va creciendo ese pichoncito. Pero sí se escapa. Y David está diciendo acá, yo ya he dicho que en Jehová he confiado, yo tengo miedo, pero voy a confiar en Jehová.
¿cómo me dices tú, amigo, que me vaya para allá si todavía allá el miedo también me va a perseguir allá a los montes? ¿Y qué está causando este miedo, David? Pues todo lo que le estoy diciendo, hermanos. El progreso de los malos. David está viendo que su vida está en juego. La descripción de David es, versículo 2, acompáñenme, porque aquí los malos, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Los malos, el armamento contemporáneo de ese momento, el más letal, o uno de los más letales, era el arco. No estaba el arco colgado. Lo que está diciendo David es que el arco está en las manos del malo. Y está tensando la flecha. Y el malo está listo para... Es lo que David está describiendo, hermanos. Porque aquí los malos tensaron el arco, dispusieron sus saetas, sus lanzas están listas sobre la cuerda. Eso está listo, hermanos, para matar en oculto a los rectos de corazón. En esa condición estaba David. Y lo que le estaba produciendo miedo era eso. Había gente con el arco listo para matar a David. Cuando el arco está en nuestras manos no hay mucho temor, ¿verdad? Cuando el revólver, cuando el rayo láser está aquí en mi poder, no hay problema. Pero si está en la mano del otro, ¿qué puede producir, hermanos? Por ejemplo, yo no sé si lo que yo cité en la introducción, la jovencita que se subió al vagón con su teléfono y con su gorrita. Inocente esa muchacha, ucraniana. Y el otro hombre atrás, de tez morena, cubriéndose casi que el rostro con esa chaqueta roja. De repente el video muestra cómo saca su saeta y va y la introduce con tal salvajismo sobre ella. Lo primero que ella muestra es un rostro de inocencia y como de preguntando, ¿por qué me hace esto, Señor? Para luego empezar a derrumbarse en ese vagón y la gente irse saliendo y el tipo escaparse. Y pasaron los minutos y se desangró esa muchacha allí. Eso produce mucho temor. Y una de las cosas que es sugeridas a David es escápate al monte como lo hacen las aves. Y tú ya eres un experto, escápate, huye. Pero no, David no lo deja, David deja muy claro que en momentos de miedo, en momentos donde su vida está siendo acechada, y aunque algunas veces se recurrió a los montes, David comienza en el versículo 1 diciendo, en Jehová he confiado. Hermanos, ¿fe o miedo? ¿Qué tenemos en esas circunstancias, hermanos? ¿Qué circunstancias estamos viviendo hoy y cómo estamos procediendo? ¿Estamos alistándonos para irnos a los montes? ¿Escondernos? Pero me llama la atención que David también agrega algo y dice, pero es que esa lanza es contra los rectos de corazón. Así termina el versículo 2. Para asaetar en oculto a los rectos de corazón. ¿Quiénes serán los rectos de corazón, hermanos? ¿Acaso tú crees que tú eres recto de corazón? Recto de corazón, ¿quiénes son ellos? Bueno, si acudimos al Salmo 11, no son aquellos que se dejan vencer por el miedo, no. Los rectos de corazón son aquellos que creen, principalmente, que ellos no son rectos por sí mismos, sino que ellos desean seguir los consejos de Dios por medio de su palabra santa. Hoy nosotros pudiéramos ser esos rectos de corazón, pero igual que David, lo primero que tenemos que reconocer es que no somos rectos por nuestro propio mérito. David reconoce que él no es recto por su propio mérito, reconoce que es recto porque el Señor así lo ha querido, ha tenido bondad y ha tenido misericordia
de Él. Nosotros no somos rectos, hermanos, por nosotros mismos, sino que nosotros hemos alcanzado la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos limpie con su palabra y así de esa manera poder servirle, seguirle y servirle y poder decir, no importa que las lanzas estén contra mí, mi confianza está puesta en el Señor. Esos son los rectos de corazón. Los rectos de corazón podrán decir, como dicen las palabras del salmista, en Jehová he confiado. Así es que David le pregunta a sus compañeros, a sus amigos, a sus cercanos, a sus consejeros, ¿cómo me dices que otra vez escape al monte como lo hacen las aves? Pues en realidad es que no es fácil confiar en el Señor. La mayoría de las veces, mis amados hermanos, que nosotros queramos consagrarnos al Señor y ser rectos del corazón, las primeras flechas van a venir de nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amigos. Uno cree que Satanás va a usar a otras personas, pero a veces nuestro mismo entorno familiar es el primero que tensa la flecha para decirte, uy, pero qué religioso eres. Uy, pero te convertiste en un fanático. ¿Qué sucede? Así no se hacen las cosas. Y el enemigo las usa. ¿Pero por qué te vas a consagrar hacia el Señor? No, escápate como ave. Anda, escápate. Deja eso así, déjalo quieto, escápate. La palabra de David, pero no solamente de David, un pobre hombre que necesitó la misericordia del Señor, sino que luego cuando lleguemos al versículo 3 vamos a comprender perfectamente que primero estas palabras estuvieron en Cristo. Cuando tú y yo andamos en nuestra vida creyente con todas las bendiciones del Señor, es muy sencillo confiar en el Señor. Pero cuando el arco y la flecha se levantan contra nosotros, ya allí es otra cosa diferente. Se complican las cosas. Y entonces allí nuestra fe se pone a prueba. Es muy fácil confiar cuando yo tengo el arco y la flecha en mis manos. Dicho en otras palabras, cuando yo tengo el control de la situación, no necesito de Dios. Pero cuando la flecha me apunta a mí, es cuando me pongo a temblar. Es cuando entonces digo, ¿en quién estoy confiando? Entonces es cuando se me ocurre la posibilidad de escaparme al monte cual ave. Sin embargo, David nos enseña que la mejor opción posible, si de verdad quieres escapar a estas acechanzas, es que confíes en Dios y en su protección. Los consejos más frecuentes y más comunes van a ser, escápate como el ave. Mejor divórciate, no te aguantes más a esa pareja tuya. Mejor aléjate de este problema. Huye. Vete a descansar. Hey, busca al psicólogo para que te oriente. Él te va a decir la verdad y te va a ayudar en todo esto. Sin embargo, David lo deja claro y es contundente. En Jehová he confiado. No necesito a nadie más. Mejor psicólogo que el Espíritu Santo. Por el amor de Dios. No te escapes. Confía en el Señor. Yo creo, posiblemente, lo que David estaba diciendo, de mejor manera lo podemos tal vez leer en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, el versículo 5. Dice la palabra de Dios, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fe o miedo, mi estimado hermano. Fe o miedo. Pues bien, en primera instancia, David nos deja claro
que aunque el miedo nos persiga todos los días de nuestra vida, no es al miedo al que tenemos que hacerle caso. No es a las circunstancias que tenemos que hacerle caso. Es a Dios. El refugio más seguro para el creyente es Cristo. Y no existe otro. Y no hay complementarios. Me escondo hoy aquí en Cristo y luego me escondo aquí en el gobernante de turno. No. Se trata de tener refugio en Cristo constantemente. Porque el versículo 3, hermanos, y es la segunda parte del Salmo, o el segundo punto principal que yo tengo es la reacción del justo. ¿Cómo reacciona el justo ante el miedo? Lea conmigo el versículo 3, por favor. Dice David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí David lo que está tratando de decir es, así reacciono yo. David estaba huyendo de lo que Dios le había asignado. A David le habían quitado el reinado, mis amados hermanos. David era un fugitivo. En vez de ser rey, eran los fundamentos que Dios le había entregado a David. ¿Correcto? Dios lo había ungido a David como rey. Pero David estaba siendo fugitivo. A él le quitaron todos los fundamentos. ¿Qué podía hacer él? Pues sencillamente decir que él confiaba en el Señor. Pero ¿qué tal si eso lo traemos ahora a nuestras vidas? ¿Qué pudo hacer David cuando esos fundamentos fueron destruidos? Él como un rey impuesto por Dios. ¿Qué podía hacer este justo David? ¿Qué podemos hacer tú y yo cuando las familias son atacadas con el arco? Cuando ahora para esta sociedad no importa si es varón y si es hembra, ellos han dicho, ellos dos, esos dos masculinos han dicho nos amamos y se pueden casar. Y entonces todo eso trae maldad y todo eso desvirtúa por completo los fundamentos de Dios. ¿Qué puede hacer el justo? Es la pregunta. Pero es retórica esta pregunta, porque ya la respuesta está en el versículo 1. ¿Y cómo hago para que dentro de mi casa, dentro de mis principios, dentro de lo que yo creo, esto no se pierda y no se destruya? Es ahí donde está la tarea, mis amados hermanos. Porque tenemos que entender que ha sido el diablo el que ha venido a hurtar, ha sido el diablo el que ha venido a matar, ha sido el diablo el que ha venido a destruir, pero el Señor Jesucristo ha dicho, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Es por eso que aquí nosotros encontramos en estos primeros 3 versículos nada menos y nada más que a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Antes que David, hermanos, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque David fue hallado justo, cuando usted coloca en la balanza a David y a Cristo, ¿quién es el más justo? Cuando usted coloca en la balanza a Manuel y a Cristo, ¿quién es más justo? Cuando usted coloca a la familia Ojeda y a Cristo, ¿quién es más justo, mis amados hermanos? Cuando usted coloca al ministro Alfonso Abreu y a Cristo, ¿quién está más justo, hermanos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Estas palabras estuvieron primero en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Confiar en el Señor. ¿Qué hace el justo? Va contra la corriente, hermanos. Porque esta sociedad dice, aprobamos el aborto. Y el justo dice, yo no. Yo confío en el Señor y el modelo del Señor Jesucristo dice que el Señor da vida y la da en abundancia. Es Satanás el que viene a matar y a hurtar. Y entonces yo conservo los fundamentos. ¿Que te van a atacar? Sí, por supuesto. ¿Que la flecha está contra ti? Sí, por supuesto. Y cuando proclamas, más todavía. Y posiblemente este muchacho de 31 años
precisamente por estar proclamando a Cristo y por defender los principios bíblicos, es que levantó todo ese odio y entonces el arco, esa bala vino al cuello y lo mató. Y tal vez pueda pasar contigo y conmigo. Pero es nuestra responsabilidad, amado hermano. Es responsabilidad de la iglesia. ¿Qué va a hacer el justo? Él va contra la corriente, porque él no se olvida jamás de los fundamentos. Él no olvida la palabra poderosa de Dios. Al contrario, confía plenamente en estos fundamentos. En su corazón están guardados. Los comparte con su familia, con su esposa, con su esposo. Los comparte con su hijo. Él no se va a ir a huir al monte como las aves. El verdadero creyente no se deja barrer por los malos. Aunque el malo está ahí acechándolo, él confía en la soberanía y en la gracia de Dios. Él confía en la providencia del Señor. El justo tiene un corazón recto. El corazón recto se distingue porque ese corazón toma la palabra de Dios y dice, la guardo. Y este es el verdadero fundamento. Yo como justo voy a guardarla. Yo como justo voy a conservarla. Yo como justo se la voy a enseñar a los míos. Que el mundo no está de acuerdo con eso, no importa. Que el mundo me está amenazando porque yo guardo los preceptos de Dios. Pues si mi vida está en juego, que tome mi vida, si así es requerido, pero los fundamentos no son destruidos en mi casa. El justo no destruye los fundamentos. El justo ahonda en ellos. El justo los conoce más. Hermanos, no fue casualidad el poder animarles y decirles, hermanos, tenemos que acercarnos más a la Escritura. Qué bueno que como iglesia estemos iniciando nuevamente la lectura pública del Nuevo Testamento. ¿En dónde vas tú en tu lectura personal? ¿En dónde vas tú? ¿Te has propuesto este 2025 leer uno de los testamentos? ¿Acaso eso será fanatismo? ¿Acaso eso será que yo no soy salvo si no leo toda la Biblia? No se trata de eso. Se trata de que tú tienes la responsabilidad como creyente de abrazar los fundamentos y como justo que confía en el Señor, los mantiene vivos, los conoce más. Acompáñenme a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Este es el recto de corazón, hermanos. El recto de corazón entiende esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto corrobora una vez más, hermanos, que los creyentes verdaderos son valientes. En serio que los creyentes verdaderos son valientes, hermanos. Porque primero, vencen su carne y dicen, ya no vivo yo. ¿Y sabe lo difícil que es golpear nuestra soberbia y golpear nuestro orgullo y golpear nuestros principios y poder golpear una forma de vivir para decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí? Ese es un paso solamente de gracia y de misericordia que Dios hace para con nosotros. El que nosotros podamos reconocer, como el apóstol Pablo escribe aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y decirlo, hermanos, con convicción, ya no vivo yo. Yo no soy el que vivo. El que vive es Cristo en mí. Y como Cristo vive en mí, impulsa todo mi espíritu a guardar los mandamientos y los fundamentos. Eso es lo que hace el justo. Eso es lo que hace el justo. Estoy rodeado de un montón de gente que ha borrado y ha barrido los fundamentos de Dios. Pero cuando va y toca tu casa, los consigue frescos. Los defiende, los declara, los anuncia. Ese es el recto de corazón. Y así es la reacción de un justo que es valiente y que es maduro como creyente.
Así es que no hay duda, hermano, de que en estos 3 versículos el hombre justo no es solamente David. Apunta más allá. Apunta a un justo perfecto. No ha habido un hombre más justo que nuestro Señor Jesucristo. Vemos a un hombre justo y como es su corazón, en estos 3 textos vemos el corazón de Cristo. Porque no hay hombre sobre la tierra más justo que el Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de estos versículos apuntan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo ha dicho, en mi Padre yo he confiado. Así lo dice el Señor Jesucristo. Independientemente de cuál era la circunstancia que el Señor Jesucristo tenía, el Señor Jesucristo no huía. El Señor Jesucristo declaraba, tengo un Padre en el cual yo he confiado. Los siguientes 4 versículos, hermanos. Vemos una fe que vence el miedo. Una fe no de cualquiera, la fe de un justo que vence, la fe de un justo que vence el miedo, la fe de un justo que avanza, la fe de un justo que proclama a Cristo. Lea conmigo, versículos 4 en adelante. Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Hará llover lazo sobre los malos, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo, él ama la justicia, al recto mirará su rostro. Hermanos, ¿qué encontramos aquí? ¿Y por qué tú tienes que vencer ese miedo que tienes? ¿Y por qué tienes que proclamar a Cristo? ¿Y por qué tenemos que guardar los fundamentos? Hermano, porque el Señor está en el trono, porque Él es el que está gobernando. Hermanos, no es el alcalde este que tenemos aquí cerca. No es la autoridad que tenemos por allí. Y no son los decretos y las leyes que han impuesto acá. Es Dios el que gobierna. Él está sentado, hermanos. Jehová está en su santo templo y el justo lo reconoce. Y antes que tenerle miedo a esos hombres, Él confía en el Señor. Como Jesucristo lo hizo. Lo que David o lo que Cristo nos está diciendo es, recuerda, Dios es firme, Dios es soberano. El fundamento de su palabra es contundente. El justo ve sentado en su templo a su santo Señor. La residencia celestial de Dios no ha sido habitada por nadie más. Él la habita y desde allí el Señor escudriña a todos los hombres de cerca. Todos estos que han salido a hacer el mal hoy, todos los que han hecho el mal ayer, todos los que van a hacer el mal mañana, todos, absolutamente todos están siendo vistos por un Dios que está firme, que Él es soberano, que su palabra se va a cumplir. Y usted y yo como justos que guardamos los fundamentos de Dios, veremos a nuestro Dios sentado en su cetro celestial, en su presidencia celestial. Desde ayer escudriña de cerca. Esta es una verdad absoluta, hermanos. Es verdadera. Y aunque ha sido cuestionada desde el mismo paraíso, no con esto quiere decir que la palabra de Dios está debilitada. Porque nada más usted y yo podemos meditar en lo que Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, y nos vamos a encontrar con que la palabra de Dios ha sido cuestionada, no ahora. Sus fundamentos no han sido cuestionados, no ahora. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 3. Desde allá, desde el principio, hermanos, la palabra de Dios no solamente ha sido cuestionada, sino que ella ha sido pervertida y finalmente ella ha sido desobedecida, mi estimado hermano. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, mire cómo Satanás pervierte la escritura, hermanos. Dice Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Nota cómo pervierte Satanás la escritura? Porque eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Dios le dijo a Adán, todos estos árboles están ahí, de todos ellos puedes comer. Come de todos ellos. Y Satanás aquí pervierte la escritura para decirles,
O sea, lo que en otras palabras Satanás está diciéndole, con que Dios te dijo que no comieras de todos esos árboles. Y así comienza Satanás a pervertir la palabra, los fundamentos. Y si tú y yo no los abrazamos y no los conocemos perfectamente, Satanás va a introducirse y va a dañar nuestro camino. Y va a ser necesario que Dios nos coloque entonces en la prueba que necesitamos para volver a recuperar el camino. Y aunque la palabra de Dios, mis amados hermanos, desde el principio ha sido cuestionada, desde el principio ha sido pervertida y desde el principio ha sido desobedecida, si hay un justo, Él la va a vencer porque Él conoce la palabra de Dios. La palabra es el fundamento para que nos vaya bien, para que nuestra familia sea el modelo que Dios ha establecido. Por eso es que el justo tiene como última opción huir a los montes como las aves. Y esto ya no es un asunto de teología, ¿no? O de aplicación de la escritura. Pero qué curioso, hermanos, que las aves más feas son las que sean las que huyan a los montes. No es para el justo que salga huyendo. El justo vence el miedo. El justo sabe que el palacio de Dios está habitado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué sucede algunas veces? Bueno, Jesús o Dios, nuestro Padre Celestial, prueba al justo. Lo prueba, hermanos. Lea conmigo el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dice la primera parte, Jehová prueba al justo. Hermano, ¿sabe cuándo llega la prueba a nosotros? Cuando nosotros estamos tratando de pensar en huir cual las aves a los montes. Y lo más seguro es que cuando nosotros tengamos tantos pensamientos de duda, hermanos, pensamientos de duda, mis amados hermanos, cuando nos aborden y nos invadan los pensamientos de duda, entonces Dios vendrá y probará al justo. ¿Usted recuerda a Jonás? Hermano, ¿recuerda lo que hizo Dios con Jonás? ¡Ey, ve para allá, Jonás! No, Señor, para allá no, me compro un tiquete y me voy por aquí. Y todos nosotros somos así, hermanos. ¡Ey, Lisandro, para allá! No, es que mira los espinos que hay por allá y miras esas flechas. ¿Tú crees que ya no las he visto? No, para allá no. Y todos somos así, hermanos. Mire como dice Cristo, Jehová prueba al justo para recogerlo, no para juzgarlo, no para matarlo, no para desearle el mal. Él trae al justo la prueba, hermanos, porque al igual que Jonás lo que quiere es salvarlo. Y cuando Dios te ponga a ti a prueba es porque tú y yo estamos dudando de lo que Dios ha dicho. Estamos en una completa duda, mis amados hermanos. Y entonces Dios nos recoge y nos prueba, no para eliminarnos, sino para mostrarnos su bondad y su misericordia. Cada vez que llegue una prueba a ti, cada vez que tú dudes, cada vez que tú mires que tu camino está bastante difícil, entiende que la misericordia de Dios se está mostrando y que lo que más Dios te está diciendo es no te vayas para los montes. Eso es para las aves más feas que yo he creado. No huyas para allá. La persona recta y justa es obediente a Dios, como Cristo es obediente a Dios. No desprecies las pruebas, mi estimado hermano. Iglesia de Dios, estas están diseñadas por Dios para que tú y yo regresemos al camino del cual no debimos abandonar nunca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que Dios le hace al justo y qué es lo que Dios le hace al malo? Son las dos preguntas que debemos de hacernos acá. Bueno, el regreso al camino del que nunca debíamos de salir. El Señor nos prueba y nos regresa a ese camino. Esta es una misericordia y una gracia del Señor. Las pruebas solamente nos hacen regresar al camino.
nos hacen crecer, nos hacen fortalecer, nos hacen decir con más seguridad, en Jehová he confiado. Pero escuche con atención, ¿qué le hace a los malos? Respondamos la siguiente pregunta, ¿qué es lo que le hace a los malos? Y respondámoslo con el mismo Salmo, hermanos. Versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Versículo 6. Hará llover lazo sobre los malos, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Aclaremos algo, hermanos, antes de continuar. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Porque ahí sentados y aquí, y quienes escuchan, tal vez de repente estén reflexionando y digan, ay, yo no soy malo. Yo soy recto de corazón ya. Y eso es una equivocación, un error. Tú y yo, y escúchame, a donde quiera que llegue este mensaje, tú y yo seguimos siendo malos. Solo la gracia de Dios que nos ha rescatado. Entonces, su gracia mira a Cristo y nos encuentra justos y rectos de corazón, pero con un proceso todavía. No lo necesitó Cristo, pero nosotros sí. Nosotros sí. Entonces, una vez aclarado esto, hermanos, ¿quién es el malo? Es el que lucha contra los fundamentos de Dios. No es solamente el que no obedece, sino el que quiere destruir el fundamento. El malo que ama la violencia. Note que dice ahí, pero el malo, aquel que ama la violencia. Es increíble, hermanos. Pero la persona mala, la que desecha los fundamentos de Dios, es una persona que en su pensamiento está el deseo de hacer daño. Hay violencia en sus manos, hay violencia en su mente. Así lo dice David, así lo dice Cristo. El alma de Dios aborrece a los malos. Las palabras son duras. Y cualquiera pudiera decir que Dios de los salmos tan malo, porque Dios luego dice, hará llover lazos sobre los malos, fuego y azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. El justo no va a recibir estas consecuencias, pero los malvados sí. Los malvados sí. Y aunque esos malvados o algún otro quiera decir y pretender que Dios es malo, al contrario, Dios es tan bondadoso que por ser tan bondadoso, su bondad es completamente inseparable con su justicia. Si en verdad queremos a un Dios bueno, ese Dios bueno entonces también tiene justicia. Por eso es un error grave que hoy en día muchos pastores y predicadores digan, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y la justicia la colocan en minúscula, como en esas porciones, en esos manuales, ¿verdad? Que quieren dar alguna advertencia, pero que ojalá no la lean. Cámbienme los lentes porque no veo estas letras. Pero hermanos, si nosotros queremos tener a un Dios bondadoso, tenemos que entender que su bondad va acompañada con su justicia. No se puede ser bueno sin ser justo. Y la justicia demanda juicio. Y el juicio demanda sentencia. Y la sentencia es para aquellos que desprecian el regalo de Dios. ¿Por qué es que el cáliz de la ira de Dios va a descender sobre esos malos? Porque nada menos y nada más han despreciado el regalo inmerecido. Han despreciado a Cristo, que es el que les llama, que puede ser justo, que su perdón puede llegar. Ellos se duermen, ellos lo atacan, ellos desprecian a Cristo. No es malo el Señor. Es muy bondadoso. Porque todavía hoy, cuando tú crees que amas a Cristo, cuando tú crees que eres justo, eso que estás creyendo tal vez en esta mañana, hoy el Espíritu Santo te esté diciendo que te arrepientas y mires a Cristo. Hoy que estás escuchando, hoy que a través de esta pantalla oyes y escuchas, escucha a un Dios bondadoso y no desprecies el regalo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se está ofreciendo. Él se ofreció, mis amados hermanos. La paga del pecado es la muerte. El Señor Jesucristo, en su expresión más humilde y más vulnerable, que fue poseer un cuerpo humano,
tuvo que pasar por la muerte. Cristo fue a la cruz del Calvario, pagó con su muerte la deuda tuya y la deuda mía. Él fue allá sin ninguna deuda. Fue a pagar la deuda tuya y la deuda mía. Y cuando despreciamos ese regalo, pues la ira de Dios vendrá sobre esos que desprecian ese regalo. Y finalmente, dice Cristo, porque Jehová es justo, Él ama la justicia, el recto mirará su rostro. Qué consuelo tan grande, mis amados hermanos. Qué consuelo tan grande tenemos de parte de nuestro Dios. Cristo, el refugio seguro para cada uno de nosotros. No perderemos absolutamente nada si vamos a Cristo. Éramos injustos, pero ahora somos vistos como justos. Nosotros podemos ir al Padre, hermanos. ¿Sabe qué es lo más hermoso del consuelo de este salmo? Que el Padre mira y le muestra su rostro a Cristo. Note como dice el versículo 7, porque Jehová es justo, Él ama la justicia. El recto, el Señor Jesucristo, está a la diestra del Padre y está mirando el rostro de su Padre. Pero tú y yo, que éramos injustos y hemos sido justificados, ahora nos unimos a ese grupo de justificados. Y entonces, no miraremos el cáliz, sino que miraremos el rostro de Dios. ¿Qué significa mirar el rostro de Dios, hermanos? ¿Es gozar de su misericordia? ¿Es gozar de su bondad? ¿Es gozar de las pruebas que Él nos va a enviar? ¿Es gozar de todas las cosas por las cuales Él va a cuidar y proteger nuestra alma y mostrarnos toda su gracia? Un texto bíblico más, hermanos, y con esto termino. Salmo 34. Acompáñeme, por favor. Versículo 15 en adelante del Salmo 34. Quisiera leerlo todo, pero por amor a nuestro cansancio físico, hermanos, y tal vez nuestro cansancio mental. 15 en adelante. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. El rostro de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamaron los justos, y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará el Señor. Acompáñeme, póngase de pie, vamos a orar en esta mañana, mis amados hermanos. Al menos permítame compartir 3 aplicaciones a nuestras vidas prácticas. Miedo o fe, amados hermanos. De manera natural, el miedo nos va a acompañar, pero también la certeza de que nuestra confianza en Dios ya está infundida en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. En tiempos de prueba, mi amado hermano, en tiempos de mucho miedo, recuerda que Cristo quiere llevarte al camino del cual no debiste salir nunca. Y ahí no debiste salir nunca. Estás en un tiempo de prueba porque Cristo quiere regresarte al redil. Lo que principalmente quiere decirte es que no seas como esas aves que huyen, sino que regreses al camino. Confía en Cristo. Él es el refugio más seguro en cualquier rincón de este planeta, en cualquier esfera espiritual. Cristo es el refugio más seguro. 2. Amado hermano, un creyente maduro responde correctamente ante el miedo. Un creyente maduro sabe responderle a Satanás. Un creyente maduro sabe que Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir. Y el creyente recuerda que Cristo vino a dar vida y vida en abundante. ¿Vendrá la prueba para ti? Seguramente. Lo más seguro, porque necesitamos de las pruebas, hermanos. Porque tú y yo necesitamos crecer. Porque tú y yo estamos muy lejos del ideal que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Dios está mirando a Cristo y quiere que tú y yo seamos como Cristo, nada menos y nada más que eso.
mi amado hermano. Y 3, si respondemos bien a Satanás y somos creyentes maduros, una de las maravillosas promesas del Señor es que veremos el rostro del Padre Celestial. No tengas duda. Tú y yo gozaremos de su bondad, de su amor, de su justicia. Siempre estarán allí para nosotros. Siempre estarán allí para nosotros. El amor, la bondad, la justicia, que en otras palabras es el rostro de Dios, estará para el creyente que se ha levantado y confía solo en Cristo y que Cristo es su único refugio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre, Señor, por el mensaje que Cristo nos infunde a nuestro corazón. Gracias, Dios amado, porque podemos hacer la comparación entre David y nuestro Señor Jesucristo. Y definitivamente, oh Dios, por tu gracia, entendemos la gran diferencia que encontramos. David se asustaba con sus enemigos. David tenía miedo. Tenía un miedo aún mayor cuando pecaba contra ti, Señor, pero cometiendo errores. Un hombre, Señor, que necesitaba de tu gracia. Un pobre miserable que necesitaba de tu amor, de tu justicia, de tu perdón. Pero luego vemos a nuestro Señor Jesucristo confiando en ti, Señor. Y aunque todos dudaban de tu palabra y dudaban de que Él era el Salvador y de que fue amenazado de muerte, jamás tuvo miedo a nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo, puesto a prueba, venció y luego venció a Satanás en la cruz del Calvario. Gracias porque no podemos esperar de un mejor consejero que no sea tu Espíritu Santo, que no sea nuestro Señor Jesucristo, por medio de tu santa palabra, Señor. Oh Dios del cielo, ayúdanos a guardar tus preceptos, tus fundamentos, oh Dios. Y en medio de tanto miedo que produce tantas cosas, nosotros podamos comportarnos como Cristo lo hizo. Alabado sea tu bendito nombre en Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, así, en esa misma posición, cantemos el Salmo 11 para la gloria del Señor. Y que esto también nos permita sellar con broche de oro la instrucción que nos ha dado el Señor a través de su palabra. Cantamos juntos el Salmo 11. En Jehová de corazón he confiado, como a mi alma queréis convencer, que cual ave el monte me haya jugado. Los malos su arco llegan a tender, sobre la cuerda disponen sus saetas, para en oculto hacer peces a los inocentes de alma recta. Si fueren destruidos los fundamentos, el hombre justo que puede hacer, el Señor está en su templo santo. En el cielo es su trono de poder, sus ojos ven y están abiertos siempre, para examinar el proceder que obran todos los hijos de los hombres.
el grande Señor, porque su justicia es verdadera. Mas aquel que tema es hacedor, y que en la violencia se complace, el alma del Dios que es retribuidor, con santa ira siempre aborrece. Sobre los malos las calamidades hará llover el potente Señor, su porción, su cariz por sus maldades. Fuego, azufre y viento abrasador, porque el Señor es sumamente justo, y de la justicia es amador. Mirará su rostro el hombre recto. Amén. Mantengámonos así unos segunditos más, hermanos. Y como Dios lo ha ordenado en su palabra, recibimos la bendición que también brota de su preciosa palabra. La primera carta de Pedro en el capítulo 5. Dice desde el versículo 12 en adelante: por conducto de Silvano, el hermano fiel, como así lo considero, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y también Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa es esta bendición, hermanos, porque nos recuerda que el Señor ha bendecido a su iglesia en todos los tiempos. En todos los tiempos. Y aunque hubo una iglesia en Babilonia, allí esa iglesia de Cristo fue perseverada por la bondad y la gracia del Señor. Y nosotros estamos aquí en una Babilonia contemporánea. Si miramos todo el universo, hermanos, todo está lleno de Babilonia en muchas partes. Pero en medio de esa Babilonia, el Señor va a conservar a su iglesia. Y su iglesia sigue avanzando para la gloria del Señor, para la muestra de la bondad y la gracia del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias.